¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente. Como todos los martes, agradecidos de que nos estén acompañando y se tomen un poquito de su tiempo a aprender al lado de estos excelentes doctores que también se toman algo de su tiempo para enseñarnos de sus conocimientos y experiencias en el área médica. Como ustedes recordarán, esto se hace de manera altruista, así que es tiempo que los doctores nos están dedicando. Esta noche estoy acompañada del doctor mentor y del doctor ponencia que nos va a dar la clase esta noche, así que hoy puedo decir perfectamente que me encuentro entre excelentes caballeros, un futuro especialista en pediatría y el especialista en pediatría, el doctor Lázaro, a quien voy a presentar y dar la voz un poquito más adelante. Buenas noches, doctor Lázaro. Me gustaría recordarles que si es primera vez que está con nosotros, pues en qué consiste la dinámica. Como mencioné, tenemos un doctor invitado que va a hacer la ponencia, da una clase, como a mí me gusta verla, de alrededor de 30 minutos. Terminando su clase, tenemos la intervención del doctor mentor. Esta noche, como comenté previamente, tenemos al doctor Lázaro. El tipo de intervención que él tendrá será para comentar, complementar, felicitar, comentar algún tipo de experiencia, lo que él vea necesario. Pues la finalidad siempre es que esto va realizado especialmente a residentes, enfocado a residentes con la especialidad de pediatría. Después de esto, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. En caso de que usted nos esté viendo por Facebook y guste preguntar, comentar o felicitar, porque estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, puede hacerlo en la parte de comentarios, o si solamente gusta poner un like o un me encanta, también son súper bienvenidos. Por si lo contrario usted nos está viendo por Zoom, puede hacer una parte del chat, así el doctor mentor y el doctor de ponencia lo podrán ver y contestar sus dudas. O si solamente quieren mandar felicitaciones o saludos y decirnos desde dónde nos están viendo, pues también son súper bienvenidos. La clase dura alrededor de 30 a 40 minutos, así que les deseo que aprovechen a estos excelentes doctores que nos están acompañando esta noche. Pero pues ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente viene a escuchar hoy. Él es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, residente de tercer año de la especialidad de pediatría, el jefe de residentes en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Luis Villalpando Sánchez. Buenas noches, doctor Luis. ¿Se escucha bien el audio? Sí, buenas noches. Te escucho muy bien. Muy bien, doctor. Pues como notará, también tenemos ya la presencia del doctor Lázaro, así que ya podemos comenzar con su clase. Y le dejo con el mejor público, que claramente son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Muy bien. Déjenles comparto la presentación. ¿Ya se compartió bien? Ahí ya la estamos viendo en grande, sí. Muy bien. Pues buenas noches. Mi nombre es Luis Villalpando. Soy médico residente, como ya mencionaron, de la especialidad de pediatría. Actualmente iniciando el tercer año. Me encuentro en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en Guadalajara, Jalisco. Hoy les voy a hablar sobre una patología relativamente nueva que se ha visto a lo largo de este tiempo que llevamos de pandemia y que ha sido cada vez más frecuente para nosotros verlos dentro del hospital, que es el MISC post-COVID. Bueno, es para los que vamos a iniciar con la patología, ¿qué es lo que hemos visto en el MISC? ¿Qué es el MISC? Inicialmente, al principio de la pandemia y durante la pandemia, asociamos el nombre PIMS, que era una respuesta inflamatoria sistémica múltiple asociada en pediatría. Ahora lo conocemos con el nombre de MISC, que es una reacción inflamatoria en niños multisistémica asociada a COVID. El MISC es una patología nueva. Estamos viéndola, bueno, con más detalle en estos momentos. Al inicio no sabíamos qué era y cómo se está presentando. Se está presentando en menos del 1% de pacientes reportados con infección por SARS-CoV-2. Presenta en 2 de cada 100,000 infectados. Los pacientes reportados son pacientes que se reportan previamente sanos y pacientes que no cursan con infección grave, usualmente por COVID, como por SARS-CoV-2. No tienen una infección grave, son pacientes previamente sanos hasta un 70%. La primera serie de casos que se reportó de pacientes con MISC fue una serie de casos, de hecho, pacientes en Reino Unido, que eran pacientes que eran previamente sanos, como les menciono, ninguna patología asociada y ninguno con COVID severo. Se ha visto una mayor incidencia en hispanos, en personas asiáticas y en general hispanohablantes, en comparación con los casos y series de casos que tenemos en hospitales de Europa y de Estados Unidos.
¿Qué es lo que causa el MISC? Es una respuesta exagerada del sistema inmune ante una infección actual, pasada, por SARS-CoV-2. ¿Qué se ha visto y relacionada con qué? Vemos solamente IgG elevada con capacidad de activación de monocitos. Se presenta con linfopenia, especialmente en células T. Hay una mayor activación de CD8 y se da tras 2 a 6 semanas en personas sintomáticas que presentaron COVID. Aunque generalmente son niños que causaron de manera sintomática la infección. Ni siquiera sabemos si realmente tuvieron no COVID al momento de la presentación del caso. Ya cuando se aborda, pues ya nos damos cuenta de que fueron pacientes que presentaron infección por SARS-CoV-2. No se ha visto realmente que ni marcadores ni nada asociados con la infección y con la presentación de MISC. Solamente podemos decir que es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué síntomas tenemos a la presentación en una respuesta inflamatoria sistémica múltiple? El 100% de los pacientes van a presentar fiebre. Más adelante vamos a ver criterios diagnósticos en MISC y es un criterio obligado haber presentado fiebre. Gastrointestinal, estamos hablando de 95 a 100% de los casos al momento de consulta de atender al niño. Un rash de 45 a 76% de los casos. Conjuntivitis de 30 a 81. Neurológicos de 29 a 50% de los casos. En neurológicos quiero hacer especial hincapié porque estamos viendo niños con diferentes alteraciones. Estamos viendo desde síndrome de Guillain-Barré hasta encefalomielitis diseminadas agudas. Como hemos visto, bueno, últimamente 2, 3 casos en el hospital sobre encefalomielitis diseminadas muy severas asociadas a COVID. Respiratorias, estamos viendo de 21 a 65% de presentación, cómo se presentan. Neumonías, infiltrados intersticiales, son muy variables. Muchos de los niños ya no están cursando con nada respiratorio, sin embargo, en las radiografías aún se ven alteraciones. Mialgias, 8 a 17% de los casos. Linfadenopatías, 6 a 16% a la presentación del caso en los niños. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio en niños que tienen MISC? Linfopenia, 80 a 95% de los casos. Neutrofilia, 68 por 90%. Anemias moderadas, 70%. Trombocitopenias, 31 a 80%. La proteína C reactiva vamos a encontrarla elevada en 90 a 100% de los casos con un dímero D elevado de 67 a 100%. Fibrinógeno 80 a 100% de los casos, ferritina 55 a 76 y procalcitonina 80 a 95% de los casos va a estar elevada. Es una patología que hemos visto muy severa y que tiene diferentes presentaciones en niños y realmente es muy cambiante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Al inicio de la pandemia veíamos algo como Kawasaki-like, así lo mencionaban. Síndrome de Kawasaki incompletos, que no se relacionaban realmente con algo y que no presentaban todos los criterios de una enfermedad de Kawasaki. Por eso lo menciono en este apartado. En una enfermedad de Kawasaki tenemos que cumplir 4 de los siguientes criterios. Inyección conjuntival bilateral, alteración de la mucosa oral, alteración a nivel de extremidades, rash polimorfo, fiebre más de 5 días, linfadenopatías cervicales al menos un ganglio mayor a 1.5 centímetros. Me tocó ver varios casos inicialmente al inicio de la pandemia de Kawasaki incompletos, que en ese momento desconocíamos la patología como tal de MISC, ya que creíamos que en los niños realmente SARS-CoV-2 no causaba ninguna alteración y eran relativamente, pues, pacientes que no tenían patologías, pacientes con COVID leve, ninguna alteración explicable, y ahora ya conocemos la patología como tal que es MISC. Tenemos dos variantes de diagnóstico. Unas fueron criterios de la OMS, que es una definición de MISC, y los otros son criterios de CDC. Los criterios de la OMS, que son los que les menciono, se dice una edad menor de 20 años, fiebre mayor a 3 días, signos de involucro multisistémico, que al menos 2 sistemas involucrados, que puede ser desde cardiovascular, renal, pulmonar, neurológico, al menos 2 tienen que estar alterados. Como les menciono, hipotensión, que es en cardiovascular, rash, conjuntivitis, mucocutáneo, coagulopatías, que se ha visto en bastantes casos y estamos viendo bastantes reportes, y síntomas gastrointestinales. Aún pueden ser más como neurológicos, les menciono. Se menciona como cuarto marcadores inflamatorios elevados. ¿Qué mandamos como marcadores inflamatorios? Puede ser procalcitonina, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, fibrinógeno, linfocitosis, linfopenia,
alteraciones a nivel de cualquier marcador realmente inflamatorio por exámenes de laboratorio, y al menos 2 tienen que estar alterados para mencionar que es un MISC. No tiene que haber otra causa aparente de inflamación. Esto es por lo que refiero que es un diagnóstico de exclusión. No es un diagnóstico de primera línea, ni pensarlo en todos los niños que tuvieron una infección causada por SARS-CoV-2, que lleguen con estas alteraciones. Pueden ser otras cosas y es un diagnóstico de exclusión. Tiene que haber evidencia de infección reciente o exposición a SARS-CoV-2. Muchos de los niños pueden tener actualmente una PCR positiva, o una prueba de antígeno es más rara, pero también puede estar positiva, anticuerpos, o que tengan o hayan tenido contacto con una persona que esté con infección activa o con infección pasada por SARS-CoV-2 y haya sido realmente diagnosticada con la misma. Tener una PCR o evidencia que tuvo o existió. La mayoría de los casos que estamos viendo en este momento tienen al menos IgG positiva para SARS-CoV-2. En IgM estamos viendo muy pocos casos de que esté activa en el momento, pero con IgG hemos visto ya al menos 3, 4 pacientes. La definición de la CDC es que tenga al menos de 21 años los siguientes síntomas, tienen que estar presentes. Fiebre mayor a 38 grados por más de 24 horas. Tiene que tener presente al menos más de 24 horas, picos evidenciados o picos sugestivos de fiebre y que esté realmente verificado por familiares o cuidadores. Evidencia de inflamación por laboratorios, es lo mismo que les mencionaba. Podemos tener reactantes de fase aguda elevados, alteraciones a nivel de biometría hemática con linfopenia o linfocitosis, al menos 2 sistemas involucrados, o una enfermedad severa que requiere hospitalización en el momento, que no existe otro diagnóstico alternativo y una evidencia reciente de exposición a SARS-CoV-2, ya lo que les mencionaba. Todos los pacientes con MISC, bueno, se mencionaba al principio de la pandemia y en medio pandemia, se consideran potencialmente contagiados en el momento de la presentación. Se tiene que descartar por medio de test. Se tienen que tomar medidas de barrera pertinentes con estos pacientes. PCR viral positiva debe que continuar con medidas, aunque ya en estos momentos se ha visto que el PCR puede al menos estar positivo, mantenerse positivo al menos de 1 o 2 meses, a pesar de que ya no se cuenta realmente con infección capaz. La PCR viral negativa se tiene que repetir 24 horas, ya no es tan viable, y sin medidas de barrera con 2 PCRs negativas, que también ya ahorita se está viendo que la PCR puede persistir positiva. ¿Cómo estamos manejando el MIS cuando realmente se da el diagnóstico? Tiene que manejarse el choque. En primer lugar son las medidas de soporte. Son niños que hemos manejado con choques refractarios, al menos dos aminas, y que nos cuesta mucho trabajo mantener tensiones arteriales, mantener metas con ellos, uresis. Estamos manejando norepinefrina, adrenalina, en caso de disfunción de ventrículo izquierdo, también incluso milrinona, si no se cuenta con otro inodilatador como levosimendan. ¿Se recomienda antibiótico? Pues no, pero en estos momentos, antes de dar el diagnóstico de MISC, tenemos que considerar otras variables y tenemos que considerar pues otras razones de infección, por lo cual se da el manejo inicial de un choque, pensando en choque séptico con manejo con empírico con ceftriaxona, vancomicina, ceftaxolina o piperacillina, tazobactam. En caso de que se sospeche de otra infección o de otra enfermedad que esté causando una liberación exagerada de citocina, o como por una enfermedad por toxinas como una ectodermia, se puede considerar clindamicina. Se tienen que tomar cultivos, policultivar constantemente al paciente y revisar los cultivos para ver si hay otro caso o otra causa aparente de la infección, o no sea, antes de decir que es un MISC, tenemos que excluir otras cosas. Al momento de dar diagnóstico de MISC y no tener otro foco probable, ya se retira antibiótico y ya no se recomienda. Como terapia adjunta, puse anticuerpos monoclonales que realmente no se ha visto que mejoren que tanto la ayuda en MISC, solamente cuando ya no hay respuesta a inmunoglobulina, que es lo siguiente que les voy a mencionar, y a glucocorticoides, que son las terapias de primera línea. Antivirales, como les comentaba, pues realmente no se ha visto, solamente en pacientes que no estén respondiendo. La dosis de inmunoglobulina que se va a manejar son 2 gramos por kilo, para pasar de 8 a 12 horas en dosis única.
Hemos manejado pacientes cuando hay afección renal, hasta la dosis dividida hasta 4 días, de 0.5 gramos hasta 1 gramo por día, en caso de que tengan proteinuria, usando el peso ideal del paciente. La dosis, lo que sigue les menciono, si no hay un ecocardiograma, al manejar el volumen tan alto de inmunoglobulina, también se recomienda dividirlo al menos en 1 o 2 días para disminuir el volumen y disminuir el manejo de líquidos con el paciente. Se debe iniciar glucocorticoides en caso de no contar con inmunoglobulina, pero se ha visto mucho mejor manejo cuando es simultáneo. Y ahorita está recomendado, en casos graves de MISC, usar en terapia adjunta con inmunoglobulina y glucocorticoides, ¿cuál? Metilprednisolona, 2 miligramos por kilo, 2 dosis de 5 a 10 días, y de 3 a 5 días, y posteriormente continuar con prednisona. Rotar con prednisona o prednisolona y disminuir progresivamente en 3 a 4 semanas. Se tiene que mantener. La metilprednisolona, en caso de choque refractario, tenemos que llevarlo hasta dosis de 30 miligramos por kilo, máximo 1 gramo por superficie corporal. ¿Cómo es el caso del manejo? Si hay disfunción del ventrículo izquierdo, aneurismas coronarias, marcadores inflamatorios, ingreso a terapia. Se ha visto menos, bueno, en Kawasaki se ven más disfunciones y aneurismas coronarios comparados con MISC. En MISC, los pacientes a los 6 meses se ve completamente, la mayoría, 95%, que no tienen una disfunción ventricular ni alteraciones en coronaria aunadas al COVID, aunadas al MISC. Se ve mucha mejoría y se ha visto que los pacientes les va muy bien. El tratamiento inicial con inmunoglobulina más glucocorticoides en caso de que presenten datos de gravedad. Una respuesta adecuada, se tiene que monitorear las complicaciones y seguir con tratamiento de soporte. Inadecuada, considerar un tratamiento adjunto o otra dosis de inmunoglobulina, aparte de continuar con los corticoides como prednisona. En caso de que no tengan criterios de gravedad, el tratamiento solamente estaría con inmunoglobulina. Una respuesta adecuada, monitorear complicaciones. En caso de que no tenga respuesta, dar glucocorticoides y pensar en iniciar de nuevo manejo con inmunoglobulina. Bueno, algo que se ha visto mucho en MISC y que estamos teniendo también casos son casos de trombosis severa, que se recomienda tromboprofilaxis en pacientes con MISC. Una serie de 426 pacientes hospitalizados de menos de 21 años con COVID-19 documentó alteraciones, todos con comorbilidades, y qué son los factores de riesgo comunes en pediatría que tenemos nosotros. Catéter venoso central. En las últimas guías también de hematología se ha visto que paciente que se ingresa con diagnóstico de MISC y tiene catéter venoso central tiene que iniciarse tromboprofilaxis. Si tiene una enfermedad cardíaca, también es indicación, inmovilización, cáncer, prematuridad, cirugía, trauma, sepsis o cirugías de ortopedia. Si con los demás otros factores de riesgo que ya se muestran en la imagen, también es indicación de iniciar una tromboprofilaxis. Los pacientes que nosotros hemos manejado, hemos visto mucha mejoría con manejo, ¿con qué manejo de terapia antitrombótica? Aspirina se recomienda en todos los pacientes sin criterios de gravedad, de 3 a 5 miligramos kilo día. En Kawasaki vemos dosis de hasta 100 miligramos kilo día, que es algo muy diferente a lo que estamos viendo con pacientes con MISC. En pacientes que ya tienen riesgo, los criterios que les mencioné anteriormente, se recomienda heparina de bajo peso molecular como enoxaparina, con la dosis que menciono, que se pueden observar en la imagen. La dosis tratamiento 1 miligramo kilo dosis cada 12 horas en pacientes que ya evidenciamos trombos. También está la otra capacidad de manejo en caso de no contar con heparinas de bajo peso molecular. Ahorita se las menciono a continuación, que son con heparina convencional. ¿Qué es para el riesgo? ¿Qué es lo que manejamos para tromboprofilaxis? MISC severo, ingreso a terapia, sin alto riesgo de sangrado. Un criterio por sí solo es un número de elevado de 5 a 10 veces mayor al valor estándar para la edad. Factores importantes para desarrollar trombosis, como ya les mencionaba, tienen mayor indicación en adolescentes, pacientes mayores de 12 años también es indicación de tromboprofilaxis. Cada caso tiene que ser individualizado y en caso de catéter venoso central, como ya les mencioné, es indicación de enoxaparina.
La dosis de 0.5 unidades al día, te tiene que estar monitorizando antifactor desactivado. Realmente, muy pocos centros hospitalarios creo que en este momento tienen para monitorizar. Pues no es tan viable estar monitorizando factor desactivado. Incluso nosotros no contamos con lo mismo. La heparina con la dosis de carga 75 unidades kilo día, 10 minutos máximo unidades. Lactantes, 28 unidades kilo hora. Esto sería en infusión, pero se recomiendan más las heparinas de bajo peso molecular. En esta tabla, pues les menciono cómo se llevaría a cabo el control si tuviéramos factor 10 activado, antifactor 10 activado, para ver cómo se tendría que manejar la infusión de heparina convencionales. Esto no es con heparina de bajo peso molecular, solamente heparina convencional. Y abajo, pues menciono cómo sería para revertir el efecto de la heparina convencional, que es con sulfato de protamina, 1 miligramo inactiva, 100 unidades, y se tiene que revisar la dosis de 2 horas previas para poder hacer la reversión en caso de sangrados. Este esquema es con los corticoides que están usando. El que mejor efecto se ha visto es la metilprednisolona. Y también podemos usar en caso de neonatos que podemos evidenciar MISC. Solamente me ha tocado ver un caso, pero igual usamos metilprednisolona y inmunoglobulina. Se está usando estos esquemas, metilprednisolona es el más recomendado. El seguimiento, realmente no estamos, bueno, en nuestro caso no estamos teniendo un seguimiento tan adecuado con los pacientes, porque no nos toca ya ver en consulta externa a los pacientes, perdemos mucho el seguimiento y sería bueno seguir los casos de MIS que estamos viendo. ¿Qué es lo que se ven? Marcadores inflamatorios normales a las 6 semanas, alteraciones cardíacas normales a los 6 meses, la capacidad de ejercicio se están recuperando a los 6 meses, alteraciones en calidad de vida persistentes al menos el 21%, hospitalizaciones durante el seguimiento a 6 meses el 10%, alteraciones neurológicas hasta el 39%. Estábamos comentando con uno de los médicos adscritos, con el doctor Daniel del Río, de neurología pediátrica, de nuestro hospital, la cantidad de casos que están viéndose en pacientes que presentan Guillain post-COVID o alteraciones post-COVID, que está incrementando mucho la tasa de mortalidad y hospitalización a los 28 días. Pacientes que normalmente con Guillain salían de alta a las 2-3 semanas con pocas complicaciones, en este momento Guillain y encefalomielitis post-COVID, la mayoría están, bueno, que se relacionen con MISC, que están teniendo como alteraciones neurológicas, se están viendo muchas secuelas a nivel neurológico, secuelas a nivel pancreático, secuelas a nivel hepático. Hemos visto nosotros incluso MIS con alteraciones hepáticas fulminantes. La función renal, hasta 9% de los pacientes van a tener alteraciones a las 6 semanas con persistencia de proteinúria y 90% de los pacientes que se vivieron son seropositivos aún para SARS-CoV-2 al menos a los 6 meses. Y pues ya por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta o duda pueden comentarme esto, pues ahora. Muchas gracias, doctor Ruiz. Excelente exposición. Les recuerdo, como acaba de comentar el doctor, si tienen alguna duda en caso de que usted nos esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios para leérselas al doctor. O si la quieren escribir en la parte del chat, pues también con mucho gusto aquí por Zoom para que las pueda ver. O si solamente quieren mandar felicitaciones, yo siempre les digo que a mí me encanta leérselas a los doctores. Mientras si alguien se decide a mandar algún comentario, alguna felicitación o alguna pregunta, le voy a ceder la voz al doctor Mentor que nos está acompañando esta noche, ya nos ha acompañado previamente. Doctor Lázaro, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo está todo el equipo de Medical Legal Center? ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias por otra vez estar con nosotros fungiendo como mentor, gracias por su tiempo. Sí, brevemente, miren, es un tema pues nuevo, muy complejo y depende de cada paciente. Yo felicito al doctor Luis Villalpando que lo manejó de una manera excelente, dio una síntesis de algo pues que es muy amplio y que es muy novedoso ahora en estos tiempos. Hace poco estos síndromes no los conocíamos. El tema pues se tituló Manejo y Abordaje de MISC, bueno, post-COVID, que en las siglas en inglés es Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, en niños. Entonces, asociado pues al COVID. Entonces, es algo que es de lo más novedoso, de lo más nuevo que estamos viviendo en nuestros días.
yo quisiera hacer una síntesis de esto, pues repito, que es tan complejo y que cada paciente va a responder de diferente manera y va a tener consecuencias diferentes, pero haciendo una pequeña síntesis de lo que el doctor de una manera muy bien nos expuso, quisiera pues recalcar que este síndrome más que nada representa una respuesta exagerada del sistema inmune. Entonces, y ante esto pues se elevan las inmunoglobulinas G. Y pues los síntomas que el doctor mencionó principalmente de este síndrome es fiebre elevada a un 100%, trastornos gastrointestinales, problemas de ras, conjuntivitis, problemas neurológicos, mialgias, linfadenopatías. Y laboratorialmente algunos datos que dio el doctor fueron pues la linfopenia, neutrofilia, anemia moderada, trombocitopenias, proteínas C reactivas elevadas. Y pues también mencionó que hay, la clasifica en completa y en incompleta, dependiendo de algunos datos, sobre todo con los días de exposición. Y también la clasificación que da la OMS, los criterios con pacientes menores de 20 años, con fiebre mayor de 3 días, con RAS, con síndromes sistémicos, hipotensión, coagulopatías, shock, síntomas gastrointestinales, infecciones recientes por SARS. Y también mencionó que hay que tomar medidas de barrera en pacientes que tengan la PCR viral positiva y pacientes que la tengan negativa repetida en 24 horas, ya que todos estos pacientes son contagiosos. También mencionó el doctor manejos específicos de cada paciente, pero hay que manejar el shock en caso de que haya una disfunción de este caso, con norepinefrina o adrenalina. También, si el caso lo requiriera, manejar antibióticos, pues de los que son más eficaces, como la ceftriaxona, la vancomicina, algunos clindamicinas, cultivos, antivirales. También mencionó inmunoglobulinas. También mencionó que cuando fueran necesarios usar glucocorticoides, si no se tienen las inmunoglobulinas, o usarlos en conjunto con las inmunoglobulinas. Y mencionó principalmente la metilprednisolona. También mencionó algunos factores de riesgo, como mantener los pacientes que tienen catéter venoso central, la enfermedad cardíaca, o pacientes con cáncer o prematurez. También mencionó que hay que tener terapia antifibrolítica como aspirinas, heparinas, para evitar trombos o coágulos. Entonces, la terapia de este tipo también es necesaria. Heparinas de bajo peso molecular para evitar fibrosis, que tengan allí problemas de trombosis, ¿verdad? Entonces, los coágulos, la aspirina es un producto también muy necesario. Cada paciente, y de acuerdo a las complicaciones, y cada paciente se fueran manifestando, de acuerdo a los síndromes, a todos los aparatos que este problema implique, pues se van a manejar de esa manera. Es muy amplio este tema, creo que el doctor lo manejó muy bien, es una cosa nueva que hace 2 años no la conocíamos, y ahora pues cada vez nos estamos actualizando. Para nosotros también es algo nuevo actualizarnos en esto. Es una síntesis de lo que yo pude captar de lo que el doctor nos dio, que lo felicito, la verdad, y también felicito a este equipo de trabajo por darnos ese tipo de presentaciones con los residentes, que ahora son ellos quienes están siendo los pilares en nuestra educación médica continua. Y creo que, para no redundar, creo que sería todo mi comentario. Muchas gracias. Al contrario, doctor Lázaro, muchas gracias por tomarse otra vez de su tiempo, que ya ha estado de mentor varias veces con nosotros. Doctor Luis, ¿sería tan amable de regalarnos consejos para sus compañeros residentes para finalizar su presentación? En este caso, ha sido para nosotros un diagnóstico muy complejo, y la verdad, pues un diagnóstico que no se tiene que llevar a cabo a la ligera, también porque es un tratamiento, bueno, el tratamiento que estamos manejando en MISC es demasiado costoso como para hacer un sobrediagnóstico. Y hay que recordar que es un diagnóstico de exclusión. Ya cuando descartamos todas las demás posibles patologías,
que es el caso. Y se ha visto mucha mejoría. Realmente, en cuanto iniciamos inmunoglobulina y glucocorticoides, podemos quitar aminas y al máximo 1 o 2 días tenemos normalizando los datos de choque. Y es mi recomendación, que no efectúen un sobrediagnóstico y que realmente es un diagnóstico de exclusión. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Lázaro, ¿me regala un consejo para compañeros de residencia? Sí, que hay que pensar en esto, pero también, como dice el doctor, no hay que exagerar en los diagnósticos, pero sí hay que pensar en todo esto, hay que actualizarnos. Yo creo que necesitamos de revisar todos estos datos para que el diagnóstico no se nos vaya y ver las consecuencias post-COVID, todo lo que puede provocar. Entonces, tenemos que no tomarlo a la ligera, tenemos que ver que este problema afecta a todos niveles, o sea, no nada más pensar en piel o en respiratorio, sino en todos los niveles de nuestro organismo. Es multisistémico. Muy bien, muchas gracias, doctores. No veo, hace ratito había una pregunta, pero también me di cuenta, doctor Ruiz, que la alcanzó a contestar en el chat. Hay un comentario de que hace referencia de si pueden complementar con quién tendrían que trabajar. Dice, trabajar interdisciplinariamente con cardiólogos y neumólogos. Y me gustaría pasar a leerle felicitaciones porque no estoy viendo preguntas, pero pues las felicitaciones sí tengo varias antes de despedirnos y agradecerles sobre su tiempo. De parte de Carol Silva manda gracias por su tiempo y felicidades. Luz María, buena exposición, gracias a ambos doctores por su experiencia. Iván Sánchez, felicidades doctor, muy buen tema. Carmen manda saludos. Manilú Moreno, excelente ponencia, gracias. Francisco Reyes, muchas felicidades, buena ponencia, excelente resumen. José de Jesús, felicidades, excelente ponencia. María Guadalupe, muy buena exposición. Andrea Liliana, muchas felicidades, doctor Ruiz y doctor Lázaro, muy buena exposición y ponencia. Florian manda excelente ponencia, gracias a Medical Legal Center, linda noche. Carlos manda sus felicidades, Antonio manda felicitaciones. También veo 2 felicitaciones al ponente y felicitaciones al mentor. Ok, Alfonso Rodríguez comenta, ¿podrías mostrar las diapositivas para el diagnóstico? Doctor, igual ahorita por la cuestión del tiempo, lo que se hace, si quiere volver a ver la exposición, la puede encontrar en Facebook y en la página de Yo Soy Médico 17, o la puede encontrar en YouTube, en Medical Legal Center. Generalmente las pláticas se suben al siguiente día para que pueda revivir la exposición las veces que a usted le parezca necesario, ya sea para el estudio o para la experiencia de ambos doctores. Así que nada, muchas gracias al doctor Luis y al doctor Lázaro por tomarse un poquito de su tiempo para compartir de su conocimiento con la comunidad médica. Muchas gracias, doctores. Ahora nada más de un comentario rápido de Saúl Hernández. Es una enfermedad nueva, inflamatoria generalizada. Alerta a todos los médicos. Alfonso manda sus gracias y muchas gracias a todos los que nos vieron esta noche. Nos pedimos no sin antes recordarles que si usted es jefe de residentes y requiere alguna de nuestras pláticas, ya sea para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor mándenos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y recibirá de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Esperemos que os volvamos a tener otra noche al doctor Lázaro y al doctor Ruiz. Muchas gracias y que pasen muy bonitas noches ambos doctores. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. A ustedes muchas gracias. Felicidades al doctor Luis y a todo el equipo de Medical Legal Center. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lázaro. Que descanse. Gracias.